En la madrugada, 20 toneladas de ropa usada fueron incautadas. El operativo se llevó a cabo gracias a un trabajo conjunto entre la SUNAT y efectivos de la policía con el apoyo del Ministerio Público. Cerca de 60 stands fueron intervenidos donde se halló la ilegal mercadería que era comercializada al público, ¿no? Realmente esto es peligroso porque no se sabe a quién pertenecían estas ropas, ¿no? A personas enfermas, qué sé yo. Escuchemos a los funcionarios. Hemos intervenido 60 puestos. 60 puestos y en cada puesto hemos podido incautar un promedio de 10, 12, 15 sacos, bultos. Cada bulto tiene un aproximado de 80 a 100 prendas. Lo preocupante de esto es de que esta venta, este ingreso ilegal de esta mercancía ocasiona un daño al erario nacional porque no pagan tributos. Segundo, como vienen de segundo uso, vienen con ácaros, con enfermedades que ocasionan una serie de enfermedades, pueden ocasionar una serie de enfermedades al público que en algunos casos es estimado porque cree que es ropa nueva. Y obviamente porque es más barato vienen y compran acá. Aparte de ello, atenta contra la empresa textil, que es otro de los temas, ¿no? La empresa que legalmente está constituida, paga sus tributos, tiene en estos establecimientos una competencia desleal.